Muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico en medio de la semana. Aquí esperando que viene aparentemente una lluvia fuerte, pero ya estamos aquí listos para estudiar la palabra del Señor. Saludamos a aquellos que nos están acompañando en internet, que el Señor les bendiga. Y como hacemos siempre, vamos a dar inicio con una palabra de oración encomendándonos al Señor y su guía en la enseñanza de hoy. Señor y Padre, te alabamos y te damos tantas gracias por tu amor, tu cuidado, tus fuerzas, tu protección, Señor. Gracias por guiarnos en prepararnos, Señor, para la meditación de tu palabra, el estudio de tu palabra esta noche. Ayúdanos, Señor, a afirmar y desarrollar convicciones sólidas en ella para que podamos descansar, oh Dios, reposar en ella, sabiendo que ellas nos nutren, sabiendo que ellas nos afirman, oh Dios, en nuestra relación contigo, en la verdad misma, Señor amado, y también en saber pararnos, Señor, en la conducta, oh Dios, que te agrada a ti, aunque a veces los hombres pues no lo entiendan, más, oh Dios, queremos ser luz en medio de las tinieblas. Y Padre, te rogamos que en esta hora, Señor, tu palabra nos prospere, principalmente en nuestra relación contigo, pero también, Señor, en nuestro desarrollo y vida cristiana. Nos encomendamos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos en Primera de Corintios, capítulo 15 en sus Biblias, si nos ayudan y nos hacen el favor. Y seguimos con este apasionante tema, la resurrección, en general, tanto del Señor Jesucristo como nuestra resurrección. Hoy vamos a poner énfasis en nuestra resurrección personal. Ya avanzamos ya más de la mitad, ya estamos alrededor del 70%. Hoy día creo que vamos a cubrir entre el 70 y el 75% ya del capítulo 15, en el cual pues hemos estado ocupados ya algunas semanas por la gracia de Dios. Hoy vamos a estudiar el tema, la resurrección del cuerpo terrenal, de este cuerpo, de este envase que tenemos y Dios nos ha regalado, que ya sabemos, ya vimos y estudiamos eso. Sin embargo, tenemos que seguir reforzando. Somos templos del Espíritu Santo. Así que vamos directo a nuestro pasaje escritural de hoy, en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 35 al 49. No sé si vamos a alcanzar a cubrir toda la porción, pero es larga, del verso 35 al 49. Lo vamos a leer para tener el contexto de todo el pasaje, que eso es muy importante. Acostumbrarnos siempre a leer todo el contexto de un versículo o de varios. Es muy importante eso, ya que si uno no lo hace así, de ahí es donde salen, por supuesto, las distorsiones de la palabra del Señor. Nos dice así entonces, 1 de Corintios capítulo 15, versos 35 al 49. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Miren qué interesante. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ese es todo el pasaje, todo el contexto. Aquí hay muchísimo que estudiar. Vamos a ver si podemos cubrir todo, ¿no? Me vuelo que vamos a llegar solamente hasta el verso 41, pero bueno, intentaremos. ¿Okay? La porción escritural que tenemos aquí es realmente extensa, así que avanzaremos lo más que podamos. No es difícil, a menos que usted no crea en la resurrección del cuerpo, como era el problema que tenían los hermanos de Corintios. Si bien es cierto, los hermanos de Corintios abundaban en dones y pues entendían muchas cosas, era una iglesia muy activa, especialmente en el área del servicio, pues tenía muchos problemas doctrinales. Uno de ellos es que no creían en la resurrección del cuerpo. Por eso hay un capítulo como el 15, tan largo, dedicado a este tema. Y era muy importante porque si ellos no entendían esto, pues eso se estaría reflejando en la vida y el poder de la iglesia para testificar y participar del plan y los objetivos y propósitos del Señor en ellos. Hay personas que no creen en que este cuerpo terrenal va a resucitar. Hay personas actualmente, ¿no? Y sí, de hecho hay algunos o bastantes hermanos aún en la iglesia de Corintios, como dije, que no lo creían. Creemos que aún en la iglesia de ahora hay hermanos que nominalmente ellos saben que hay resurrección, pero en la práctica le tienen miedo a la muerte. Y eso es una manifestación o una clara evidencia o prueba de que efectivamente no creen en la resurrección del cuerpo. Porque una persona que cree en la resurrección del cuerpo no le tiene miedo a nada. Y si le tiene miedo a algo, lo supera, ¿no? Especialmente cuando hablamos de nuestra esperanza eterna. Usted no va a tener esperanza eterna a menos que usted llegue a ser un resucitado. Ahora, la palabra del Señor aquí, en 1 Corintios capítulo 15, no solamente habla de que los creyentes van a resucitar. Recuerden, Cristo resucitó y van a resucitar aquellos que sean los primeros creyentes, aunque estén muertos, y pues los que habremos quedado, pues veremos y recibiremos al Señor en gloria en el rapto, por lo menos en los cielos, ¿verdad? Porque Él no va a tocar con sus pies la tierra, sino hasta el milenio. Así que de todas maneras, ya como creyentes tenemos esa idea, ¿verdad? Que cuando el Señor venga, vamos a experimentar, vamos a ver, si es que estamos aquí para verlo, entonces vamos a experimentar, ver la resurrección de los muertos. Y esto va a ser algo impresionante, esto va a ser un impacto a nivel mundial, será un evento global. No será un evento local solamente ahí en Jerusalén o allá en la Tierra Santa, en la nación del pueblo del Señor. No, no, no. Esto va a afectar a todos, ¿verdad? Así que es muy importante tener presente esto. Ahora, ¿por qué no creían estos hermanos ahí en la iglesia de Corinto? ¿Por qué es que ellos no creían? Bueno, porque ellos estaban bajo la influencia de las creencias y filosofías del gnosticismo. ¿Y qué creía el gnosticismo con respecto a la resurrección del cuerpo físico? Bueno, básicamente, en palabras sencillas y sin mucho rodeo, bueno, que la materia era mala. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? ¿Cuál era la idea o el concepto? Entonces, que de alguna manera estaba bloqueando la doctrina de la resurrección del cuerpo terrenal. Bueno, que el cuerpo era malo.
Si la materia era malo, el cuerpo es malo, todo lo que se pueda tocar físicamente o tangiblemente es malo. Por lo tanto, sí, el cuerpo para los hermanos ahí en la iglesia de Corintio, bueno, era malo, y también como creían los gnósticos. Si el cuerpo es malo, tiene que destruirse, hay que humillarlo, ¿verdad? Hay que castigarlo, hay que mortificarlo, como creían algunos de la doctrina y los filósofos ascetas, que había que castigar el cuerpo. Los gnósticos decían, y si la materia es mala, el cuerpo es malo, por lo que al final pues tiene que descomponerse. De hecho es lo que todo el mundo ve, el cuerpo se descompone. Pero ellos lo usaban como una expresión o como un argumento o una evidencia visible para reafirmar sus convicciones. Ellos creían y decían y pensaban que el cuerpo tenía que ir en esa dirección al punto de extinguirse, porque el cuerpo era malo. Y la mentalidad es que todo termina y debe terminar con la muerte, decían ellos, excepto el conocimiento que nos lleva a Dios y nos hace dioses, decían los gnósticos. Que en otras palabras, lo único que valía era el conocimiento. Se llama gnosticismo, el conocimiento, ¿verdad? Por eso el pensamiento o actitud de vida que mejor representa esto, y pues lamentablemente es un gran obstáculo para ser templos del Espíritu Santo y vivir vidas santificadas. Eso llevaba y estaba llevando aún a la iglesia de Corinto a vivir en una manera desordenada. Bueno, ustedes saben, la iglesia de Corinto se caracterizó, aun cuando era muy espiritual, en vivir una vida pues como niños, una vida inmadura, había mucha carnalidad. Y pues el apóstol Pablo tiene que hablar con ellos un poco fuerte. De hecho, aquí ya en este capítulo 15, en el siguiente, un par de textos más adelante que vamos a ver, Pablo les dice necios. ¿Cómo es posible que ustedes no crean, ¿no? En la resurrección del cuerpo y estén pensando como los gnósticos? ¿Por qué? ¿Por qué les dice que es necio? Es confrontativo, aun cuando ellos tienen sus inquietudes, tienen sus preguntas, bajo la influencia de los gnósticos, ahí en la iglesia local. Recuerden que en la iglesia de Corintios habían inconversos. Ya lo vimos eso la semana pasada. Muchos de esos inconversos probablemente eran gnósticos y estaban penetrando las filas, los asientos de los hermanos, la mente y el corazón de los hermanos, al punto que esta congregación ya no estaba creyendo. O sea, creían en Cristo, pero ya ni creían en la resurrección de Cristo. Por eso el capítulo 15 tiene que comenzar con evidencias y testimonios amplios. Pablo viene y hace un resumen, ¿verdad? No solamente de Pedro y de Pablo, de él mismo, ¿verdad? Sino de testigos, hasta 500 testigos, dice, los pone delante de ellos, que el Señor Jesús se apareció para que ellos, ¿no?, estuvieran reaccionando y pensando. Pero el no creer en la resurrección le estaba llevando a una actitud desordenada, a una actitud carnal, a una actitud inmadura. Y era lo que le faltaba realmente a los hermanos de Corintio, ¿no? Porque tenían todo lo demás, ¿no? Interesante. Pero el desorden que había ahí, pues había que pararlo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 35, miren cómo les dice, lo vimos la semana pasada, o hace un par de semanas. 1 Corintios capítulo 15, verso 35, ¿verdad? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán versos 15 y 32, un poquito atrás, perfecto. Ya, 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? En otras palabras, ¿de qué me sirve a mí, verdad, tener la batalla de la fe si al final, pues, no sirve para nada? Es lo que está diciendo, en blanco y negro, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, con la muerte termina todo, lo que está diciendo. Yo no creo en la resurrección, están diciendo los corintios. Así que bueno, para mostrar su ignorancia o poner
un acertijo, quizás burlarse un poco de la idea de la resurrección. Ellos estaban tan penetrados, no compenetrados, penetrados por los gnósticos, que no se les pasaba ni por aquí, ¿verdad?, creer en la resurrección. Así que ellos tenían sus, vamos a decirlo así, curiosidades legítimas, ¿verdad? Y por eso hacen un par de preguntas, ahí en el verso 35. Ahora sí el verso 35, 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, nadie tiene la respuesta, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios por su poder lo hace. Pero la mecánica, yo no sé, nadie sabe. Pablo no lo sabía, ¿verdad? Pero ellos eran pues como los filósofos, los gnósticos, que para todo, ¿verdad?, tenían una explicación racional. Pero aquí se trata de un milagro, aquí se trata de la manifestación del poder de Dios de resucitar a un muerto, ¿eh? ¿Con qué entonces? ¿Cómo resucitarán los muertos? Una pregunta legítima, pero realmente dicen algunos comentarios que era una pregunta burlona. Así que lo están cuestionando, ¿verdad?, a Pablo, y Pablo los está cuestionando a ellos mismos también. ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, aquí hay dos preguntas, ¿verdad?, ya que para ellos el cuerpo físico no era deseable. El mismo Pablo, ¿verdad?, les hace estas preguntas a ellos, interpretando cómo ellos están pensando, desubicados, ¿no? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ok, ustedes no creen. Yo les voy a decir, si resucitan los muertos, bueno, entonces, ¿cómo van a resucitar los muertos? Pónganse a pensar. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pónganse a pensar. Bueno, realmente ambas preguntas tenían que ver con el miedo de seguir teniendo el mismo tipo de cuerpo que ellos tenían en su manera de comprenderlo como los gnósticos. ¿Okay? Y entonces ellos sabían que habían visto probablemente a algún muerto desenterrado alguna vez. Entonces ellos entendían perfectamente bien que pues un muerto se descomponía, que un muerto quedaba en una manera terrible, ¿verdad? Y entonces Pablo les hace pensar, ¿cómo sería esto? ¿Qué apariencia, qué condición física, moral, espiritual tendrían, ¿verdad?, los muertos? Por otro lado, ya tenían en la cabeza de que no había necesidad de resucitar. ¿Para qué? Se preguntaban ellos. Para volver a tener el mismo tipo de cuerpo malo, ¿recuerdan? Malo, ¿no? Nota, ¿qué pensarán algunos que no están de acuerdo en este tiempo a haber nacido hombre o mujer? Hombre o mujer, ¿verdad? Alto o bajo, chino o anglosajón, etc., ¿verdad? Si existe la resurrección, entonces ¿podría ser algún cambio en el camino? ¿No? Quizás algunos estarán pensando eso, ¿verdad? Como algunos también creen en la reencarnación, ¿verdad? Pues van a convertirse en algo, ¿no? En alguien por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿tiene un valor práctico la resurrección aún en el día de hoy? Algo que valga la pena con respecto a lo que tenemos y somos físicamente hoy. Bueno, por ahí andaban estos con sus preguntas y sus problemas de existencialismo. Seguro se planteaban preguntas como, ¿qué de aquellos que murieron degollados, quemados, ahogados, comidos por tiburones o los cremados? ¿Cómo van a resucitar ellos? ¿Cuál va a ser la mecánica? ¿No? Ahora, para nosotros como creyentes que creemos en la resurrección y sabemos que para Dios no hay nada imposible, no hay ningún problema. Inmediatamente pensamos en la palabra, ¿verdad?, y en el hecho transformación. O sea, Dios lo puede todo y de alguna manera, no importa si las cenizas se las llevó el viento y las tiraron por allá en el mar, o se las llevó un río, o quién sabe qué, Dios va a poner todo eso junto de nuevo
¿Cómo? Yo no lo entiendo, yo no lo sé. Solamente sé que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y si Él ha dicho que este cuerpo va a resucitar, no importa en la última condición en la cual quedó, ya sea que se lo comieron los gusanos, y a lo mejor todos esos gusanos ya están muertos y se lo comieron otros gusanos. No sé, pero Dios va a hacer eso. A lo mejor ya no hay ninguna ceniza de eso y se lo llevó el viento, ¿verdad? Literalmente lo que se llevó el viento, como dice la... Hay una película así. Sí, lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Como sea, o sea, ¿qué más que algo que haya sido extinguido o consumido por el fuego? Ha desaparecido totalmente, ¿no? Bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Él me va a dar a mí y me va a resucitar de alguna manera, ¿no? Que hay aquellos que, por ejemplo, murieron en un accidente aéreo y quedaron totalmente desmembrados, o aquellos que nunca se recuperó el cuerpo y se los comió por allá una hiena, se los comió por allá un lobo, y se los comió por allá un león, y se los comió al mismo tiempo, a la misma persona se la comió un oso, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad?, está desmembrado en partes en diferentes estómagos, ¿no? En animales que a lo mejor ya no existen, ¿verdad? Y que a lo mejor seres humanos a lo mejor mataron a ese animal y también se comieron a ese animal. ¿Cómo es que va eso a ocurrir, ¿verdad?, para la resurrección del cuerpo? Eso quizás es un completo, desde el punto de vista de la mecánica y del detalle, es un misterio. Ahora, de que Dios va a cumplir poderosamente su palabra, eso es fantástico, eso es maravilloso. Él lo va a hacer. No me pregunten a mí los detalles porque no lo conozco. Pero de que yo voy a ver a un muerto, ¿verdad?, así haya desaparecido en 1000 partes y han pasado 1000 años, ese muerto va a ser reconstruido y físicamente el Señor va a resolver eso. Al parecer, un romano clásico educado, ¿verdad?, de aquella época, como fue el rey Agripa, Pablo le pregunta con respecto a la resurrección anunciada por el cristianismo. En Hechos capítulo 26, verso 8 dice que se juzga entre nosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo al rey Agripa, ¿cuál es el problema si nosotros creemos en los muertos? Aunque ustedes sean gnósticos, ¿verdad?, como la mayoría de los romanos lo eran en su época. Bueno, pero ¿por qué nos tienen que juzgar a nosotros por eso? O sea, esto es un asunto de tipo espiritual, no es un asunto de tipo legal, ¿verdad? Y pues es mencionado esto para que la gente pues no tenga problema, ¿no? Pues se trata de algo espiritual, es tu fe delante de Dios. Así que Pablo, para explicar a los hermanos que no están creyendo en la resurrección y que tienen preguntas bajo la influencia gnóstica, les pone un poco de presión para que piensen inteligentemente con un sentido de la vida y lógica real para que tengan una mejor idea. En el verso 36 al 38, 1 Corintios 15, 36 al 38, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. En otras palabras, Dios es dueño del cuerpo. No solamente Dios es dueño del alma, Dios es dueño del cuerpo. Él forma el cuerpo como Él quiere y nos da la forma que Él quiere, ¿no? Así que para Dios no hay ningún problema, ¿verdad?, como no lo fue cuando hizo a Adán y a Eva. ¿De dónde hizo a Adán? Del barro, ¿verdad? ¿Y de dónde hizo a Eva? De una costilla, ¿verdad? O sea, ahí vemos el poder y la versatilidad que Dios tiene para resolver un asunto tan crítico como ese. Ahora, si Dios hizo de un barro, ¿verdad?, a Adán, y de una costilla a Eva, ¿Dios tendría problemas entonces para resucitar a alguien? Absolutamente ninguno. Y darle vida a un muerto, ¿no?
O sea, ahí está resuelto el dilema. Pero los hermanos de Corinto tenían ese problema. Esta es una ilustración tomada de la naturaleza. Aquí se señalan 3 comparaciones para tener una mejor idea del cuerpo. Todo cuerpo muere y en general se transforma. O sea, Pablo va y les mete la idea, miren, ustedes lo ven en la naturaleza constantemente, ¿verdad? Que en el mundo agrícola, cuando tú plantas un vegetal, este primero muere, la semilla ya está muerta, tiene que morir la semilla. Y una vez que la semilla muere, ¿verdad? Luego vive y da su fruto. Ahora, ellos entendían prácticamente en el mundo material, entendían perfectamente bien eso. De hecho, ellos creían que todo se transforma, que la materia se transforma. De ella viene esa idea, de los gnósticos. Pero cuando se trataba del cuerpo, como ellos decían que era malo, entonces pues ellos negaban que el cuerpo entonces pues, pudiera vivificar por una cuestión de conveniencia filosófica o doctrinal de aquellos tiempos. Entonces, primero un vegetal muere antes de ser vivificado, o florecer, o dar fruto, o ser lo que tiene que ser. Segundo, y lo que se sembró en forma original no es el resultado final. Una semilla, una es la semilla y otro es el fruto final, ¿no? Cuando ustedes plantan una semilla, ¿verdad? ¿Alguna vez han plantado una semilla de una flor o de lo que sea? Son chiquititas, ¿no? Generalmente son de color oscuro. La tierra ahí, la semilla termina de morir o ya está muerta, ¿verdad? Pero realmente ese es el proceso. Una vez que muere, lo que muere, ¿verdad? Es lo de afuera de la semilla. Y la semilla que está ahí adentro es la que trae, ¿verdad? Todo vamos a decir, el ADN, todos los componentes de vida. Y con el agua, esta va y florece y da fruto. Ahora, muy importante esto. Lo mismo ocurre con el cuerpo físico de nosotros los humanos. En la resurrección, Dios tiene un control, por supuesto, diferente y superior al de los granos y vegetales, que al morir primero, luego dan fruto. Y como se trata de humanos, la resurrección, por supuesto, va a ser mucho mejor y va a tener un maravilloso resultado. El verso 38 dice, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Muy interesante. La otra verdad aquí es tan importante como las otras. Al igual como los granos tienen que ser sacados de su base, limpiados, separados, así como morimos y luego también regresamos a la vida. Job capítulo 1, versos 20 y 21. ¿No? Interesante lo que dijo Job, ¿verdad? En medio de su dolor y sobre todo el hecho de que Dios al diablo, ¿verdad? Cuando éste le pidió permiso para tomar la vida de él, le dijo, no toques la vida de él. Pero el diablo siempre fue al punto donde estaba a punto, vamos a decirlo así, de quitarle la vida. Por lo menos tanto las cosas que él tenía se las quitó y le quitó la vida a todos sus hijos, a los varones y a las hembras, y a los animales también que tenían, y los graneros, ¿verdad? Que eran productos agrícolas que estaban guardados. Todo eso fue quemado, fue destruido, desapareció. Siempre lo puso, vamos a decirlo así, a Job, el diablo, en el límite de la vida y de la muerte. Ahora, ¿qué dice Job? Capítulo 1, verso 20 y 21. Miren cómo él llegó a procesar simplemente al ver cómo la vida y la muerte están ahí. Dice, entonces Jacob se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Muy interesante. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Ahora, él está asumiendo eso, porque él no se vio a sí mismo cuando era un bebé que estaba naciendo, ¿verdad? Pero al ver a otros y a sus propios hijos, pues él dijo, así mismo fui yo, dice, ¿no? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál es el punto aquí? Este concepto de la desnudez, ¿verdad? Cuando un grano, una semillita, usted la pone, esa semillita cuando muere, la cascarita que tiene, ¿verdad? Es realmente lo que muere,
¿verdad? Y el resto, a menos que esté y tiene que estar en contacto con alguna humedad o agua, entonces eso es lo que va a dar el fruto. Pero esa semilla primero tiene que ser liberada, tienes que quitarle, vamos a decirle, tienes que desnudarla. Con nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Así que, ¿qué es lo que va a quedar para la resurrección? Todo aquello que ya no estorba, ¿no? Sin embargo, vamos a ser reconocibles, perfectamente reconocibles. ¿Con qué edad vamos a resucitar? ¿Con la misma que morimos? Yo no sé, ¿no? ¿Vamos a estar más jóvenes, más viejos? Yo no sé. Pero vamos a ser perfectamente identificables, ¿no? Y tenemos algunos textos con respecto a eso. Ahora, ¿qué quería decir Job aquí? Bueno, lo que quiere decir es que en la resurrección ya no hay la misma relación de dependencia con el cuerpo actual que tenemos y las necesidades de este mundo, ¿no? En otras palabras, si Dios está en control de la muerte y vida de una semilla, ¿cuánto más lo está en cuanto al cuerpo terrenal? Si bien es cierto que hay una descomposición aún después de la muerte, luego hay mucho fruto, como enseñó el mismo Señor Jesús. ¿Por qué está diciendo eso el apóstol Pablo a los hermanos corintios? Hey, ustedes están tan preocupados por la resurrección y no creen en ella y no se han dado cuenta de los beneficios y la bendición que esta va a traer. Miren, cuando ustedes resuciten, su cuerpo va a estar, vamos a decirlo así, perfeccionado, va a estar elaborado, ya no va a tener los problemas que tuvo anteriormente, va a ser un cuerpo transformado, ¿verdad? Ya no va a ser un cuerpo de maldad como en el cual pues habita nuestra carne actualmente, con tendencia e inclinación al pecado. En otras palabras, si Dios está en control de la muerte y la vida, entonces todo eso va a ser mejor. Miren lo que dice Juan capítulo 12, verso 24 al 25. Jesús mismo lo dijo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces aquí viene la lección espiritual, verso 25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así que, espiritualmente hablando, estamos seguros, va a haber una resurrección, ¿verdad? Pero también hay una resurrección que es física. La prueba de ello es el mismo Señor Jesucristo. Pablo continúa haciendo aclaraciones sencillas y fáciles de recordar con otra ilustración que está perfectamente al alcance de ellos para entenderla. Versos 39 al 41. Pablo aquí lo explica muy fácil. Dice, verso 39, no toda carne es la misma carne, sino, ¿y a qué se refiere? Bueno, aquí dice, sino que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias. Es interesante porque esta semana estuve escuchando a un médico, a un científico, que decía que la carne de los animales, ¿verdad?, tiene el mismo ADN que el nuestro. Pero yo no encuentro eso en la Biblia. Ahora, hay ciertas cosas que son muy parecidas. Por eso pueden experimentar, ¿verdad?, con las ratas, pueden experimentar con los monos, pueden experimentar con ellos, ¿verdad?, la medicina para ver cómo reaccionan, qué sé yo, y sacar algunas conclusiones. Pero también ya se sabe que no son exactamente igual. Sí hay una diferencia, ¿verdad? Y por eso, pues, las especies tienen que mezclarse, aún entre animales, tienen que mezclarse entre ellas, porque si no salen cosas raras, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ok, luego dice, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias. Por eso Adán, ¿verdad? Adán, antes de que estuviera Eva, no se encontró ayuda idónea en el resto de la creación, aun cuando estaban todas las aves, los peces y los animales creados. Así que no
no había compatibilidad, por supuesto, moral, ética, de conciencia, pero aún físicamente, ¿no? El pobre hombre pues no se podía reproducir en otro animal, en un pájaro, o con un pájaro, o con lo que sea, ¿verdad? Hubiese caído en bestialismo, por así decirlo, ¿no? Él necesitaba uno que fuera de su misma especie, ¿no? ¿Ya? También dice que una es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Va poniendo ejemplos sencillos, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Las comparaciones iniciales son poniendo de relieve y en mayor importancia los cuerpos humanos terrenales, ¿no? Que es lo que realmente a Dios le importa. Ya que es obvio, totalmente lógico, que solo los seres humanos son llamados a la resurrección. Es lo que quiere decir el pasaje aquí. Solo los seres humanos son llamados o pueden resucitar. ¿Ustedes conocen en la Biblia de algún animal que haya resucitado? ¿Algún pájaro que haya resucitado? ¿Algún animal que se arrastra? ¿Algún pez que haya resucitado? ¿Algún gato? ¿Alguna ballena que haya resucitado? Muy interesante eso, ¿no? Los únicos que han resucitado, por lo menos que tenemos registro bíblico y en la historia de la humanidad, ¿verdad?, que han resucitado, son seres humanos. Aún los egipcios no tienen prueba de ello. Aun cuando ellos mezclaban cuerpos humanos con cuerpos de animales. ¿Se han visto los jeroglíficos y las figuras? Claro. Ellos mezclaban eso, ¿verdad?, y preparaban los cuerpos pensando en la futura resurrección. Sin embargo, ahí todavía están en las pirámides, enterraditos. Yo creo que más bien era como que tenían el sentido orientado a la reencarnación. El sentido orientado a la reencarnación. Usaban la figura de cuerpo de hombre abajo y cabeza de animal. Y así hacían mezclas, ¿no? Mezclas con respecto a eso. Ahora, ellos no eran gnósticos, los egipcios, ¿verdad?, pero tenían, ¿verdad?, otras religiones y creían en estas mezclas justamente por el concepto de la no resurrección, sino de la reencarnación, no por la reencarnación, ¿no? Ahora, nosotros, ¿verdad?, no encontramos un solo pasaje en la Biblia. Quiero que esto quede claro, hermano. No hay un solo pasaje en la Biblia donde encontremos, ¿verdad?, algún animal que haya resucitado. Ahora, ¿por qué digo esto? Ustedes, hay una película, ¿verdad?, que salió hace tiempo, de un perrito que iba al cielo, ¿no? Y esa idea o ese concepto, ¿verdad?, de ese perrito que va al cielo se metió tanto en la mente y en el corazón del mundo, ¿verdad?, que todos en estos días, ¿verdad?, cualquiera sea la mascota que tengan, perro, gato, culebra, lo que sea, ¿verdad?, que ahora tienen de todo, ¿verdad?, pues que lo van a ir a ver en el cielo. Tenemos esperanza. ¿Ya? Él tiene esperanza de su gato. No. De todos mis perros de Venezuela. ¿Cómo se llama la película? ¿Todos los perros van al cielo? Sí. All dogs go to heaven. Ya. Todos los perros van al cielo, algo así. Ahora, actualmente hay un reemplazo o hay una equivalencia entre seres humanos y animales. La gente lo que está haciendo es dándole sus afectos a los animales y poniéndolos al mismo nivel de los seres humanos. De hecho, hay gente que quiere más a su perro y a su gato que a su esposo, a sus propios hijos. Prueba, un hijo se enferma, ¡ay, qué problema! El animal, el perrito, el gato, se enferma, no, hay que llevarlo y hay que gastar lo que sea. Nadie se queja. Muy interesante. De hecho, ya la proliferación de clínicas, hoteles, ¿verdad?, para animales ha crecido tanto que usted los encuentra en cualquier lugar.
¿no? Entonces, pero queremos dejar esto claro. Hermanos y amigos. Y tengo que decir hermanos y amigos. ¿Verdad? Porque hay hermanos y amigos que creen más en la resurrección de su perrito, de su mascota, que de sus propios seres queridos, que quizás han muerto. Vayan sabiéndolo. Ninguna mascota va a resucitar. Cero. No los quiero desanimar, solamente quiero ponerles en la realidad. Dios no está para juzgar aquí a la mascota con usted. La resurrección de los seres humanos para Dios es una de las cosas sagradas, importantes, que están por sobre todas las cosas. Y están sustentadas en la resurrección de su propio Hijo. Él es la garantía para la resurrección de seres humanos. Y nada más. Así como Cristo murió para salvar a los hombres, ¿verdad? Y resucitó para resucitar a los hombres, asimismo Cristo resucitó para resucitar a los hombres, pero a ningún animal. Muy importante esto. Sabemos que pueden sobrevivir, por supuesto, en ciertas circunstancias, pero los animales, ¿verdad? No resucitarán. Los animales no van ni al infierno ni al cielo. Usted dice, yo nunca había escuchado eso. Bueno, porque algunos están preocupados, ¿verdad? Que pues tenían un perro violento por ahí y pues lo tuvieron que matar. Ok, ese perro se va al infierno. Hay gente que anda diciendo este tipo de cosas. Y están mezclando, ¿verdad? El gimnasio con la magnesia. Se parecen, pero son totalmente diferentes. Y están usando un diccionario diferente para interpretar las cosas de la Biblia. Tenemos que usar la Biblia para interpretar la Biblia y tenemos que usar la Biblia para interpretar la vida. De lo contrario, vamos a tener un enredo de 1000 palotes, como decían por ahí cuando yo era chico, escuchaba eso, ¿no? La declaración de no toda carne es la misma carne, se refiere a eso. Una es la carne de los hombres, otra de las bestias. Una es la carne de los aves y otra la de los peces. Una de los cuerpos celestiales y otras cuerpos terrenales. Una es la gloria de los terrenales y otra es la gloria de los cuerpos celestiales. Una es la gloria del sol y otra es la de la luna y las estrellas. Dios ha establecido claramente la diferencia. Y la diferencia más importante está en el hombre, que es el único que Dios va a resucitar. De hecho, todos los hombres van a resucitar. Ningún hombre se va a quedar en la sepultura. ¡Wow! El asunto es, no todos los hombres van a ir al cielo, no todos los hombres van a ir al infierno, pero todos los hombres van a resucitar. Aún los que creen que el cuerpo es malo y los que creen que a lo mejor el cuerpo es muy bueno. Vamos a resucitar todos el día que... Bueno, no importa lo que nos pase o lo que nos pasó y de qué morimos, no importa, o qué fue lo que nos pasó al morir. Así sea que un brazo quedó por allá en la China, ¿verdad? Y el otro pie está allá en Australia. Dios se va a encargar de resucitar a los muertos y eso va a ser claramente, y vamos a ser claramente identificados. ¿Por qué? Porque en los cuerpos humanos, ¿verdad? Si en el sol, en la luna y en las estrellas hay cierta gloria, cuánto más Dios ha puesto su gloria en el ser humano. Por eso, nada de esto, nada de lo que existe aparte de los seres humanos va a ser renovado, va a ser transformado. De hecho, todas las cosas un día van a ser destruidas. ¿Se la Biblia? El cielo y la tierra pasarán, todo va a desaparecer, pero su palabra no va a desaparecer. Eso quiere decir que todo va a ser destruido. Sin embargo, el único que no va a ser destruido es el ser humano. No va a ser extinguido. Vamos a resucitar. Estas diferencias son para hacernos notar lo especial que es para Dios el cuerpo terrenal humano. Tenemos que ser responsables con este cuerpo, tanto al referirse a las diferencias como a las variedades.
Y cuando hablamos de los cuerpos humanos y celestiales, por supuesto hay mucha diferencia. Manifestación y forma, ¿verdad?, en cada uno de ellos. La resurrección de los cuerpos terrenales tendrán al momento de ser transformados una gran diferencia. La transformación de los cuerpos puede ser comparada no solo a cómo Cristo resucitó, sino a cómo aparecieron, por ejemplo, Moisés y Elías con Jesús en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías habían muerto pues 700 años antes o más, ¿verdad? O 1000 y pico de años en realidad. Y aunque eran cuerpos celestiales, fueron y podían ser totalmente reconocidos en su forma que tuvieron físicamente hablando. Mateo capítulo 17, versos 1 al 5 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, perfectamente reconocibles. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿No? Podemos tener la seguridad de la resurrección porque por quién es Dios, y como dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, verso 31 al 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy, verso 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Mateo 22, 31 al 32. ¿Okay? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muy importante. Esta palabra o esta expresión que Mateo señala aquí, palabras del mismo Señor Jesucristo, son una garantía y son una evidencia de que efectivamente Dios, por ser un Dios de vivos, vamos a decirlo así, no quiere muertos. Un día va a poner a todos los muertos vivos para glorificar su nombre, pero al mismo tiempo para hacer su juicio sobre ellos. Un texto final muy importante como un objetivo de nuestra resurrección personal en Cristo. No vamos a alcanzar a llegar al verso 49, así que vamos a resumirlo aquí hoy día. Es lo que dijo Job. Me encanta. Job, capítulo 19, verso 25 al 27. ¿Qué dice? Yo sé que mi Redentor vive. Otra vez hablando de que Dios es un Dios vivo. Dios nunca va a morir. Cristo nunca va a morir, aunque murió, su resurrección es eterna. Dice, y al fin, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de la resurrección del Señor Jesús. Y después de deshecha esta mi piel, ahí está hablando de él, en mi carne he de ver a Dios. Oh, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en su cuerpo físico, ¿verdad?, en algún momento va a resucitar, va a ser transformado y él va a poder ver a Dios. Y no está hablando espiritualmente, está hablando en mi carne, dice. O sea, está hablando físicamente de su cuerpo terrenal. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos, ¿cuáles ojos? Los que tienen en ese momento. Y mis ojos lo verán y no otro.
aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El pasaje es tremendo, 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 que justamente habla del poder de Dios y de la resurrección, de que un día resucitaremos y podremos ver a Dios. Alguien me preguntaba entonces, bueno, ¿y qué de aquellos que, pues como Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo? Y si tu mano es ocasión de caer, córtala. Y si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Ahora, nosotros sabemos que esa fue una ilustración moral de parte del Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal si algunos tuvieron que pasar por esa experiencia y perdieron un ojo, perdieron una mano? ¿Verdad? ¿Cómo van a resucitar en la resurrección? Yo creo que personalmente van a estar completos. Porque si Dios puede recoger el polvo que se lo llevó el viento, ¿verdad? Para volver a restaurar un cuerpo físico, ¿cuál es el problema con lo demás? Ahora, lo importante no es que tenga el ojo, no es que tenga la mano, que tenga el pie. No, lo importante es que el cuerpo resucite. ¿Cómo? Eso es un misterio. Pero de que va a resucitar todo este cuerpo, de alguna manera, no sé si con todas sus partes o no, probablemente sea con todas las partes, entonces pues podré estar como el Señor Jesucristo, que físicamente usted lo va a poder reconocer aun cuando hay una transformación, ¿verdad? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Este cuerpo tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? Y eso va a ocurrir en el momento de la resurrección, ya sea para vida o para muerte, ya sea para ir al cielo o para ir al infierno. Para ir al cielo, qué lindo, ¿verdad? Este cuerpo va a estar capacitado para estar ahí. Y no le va a pasar nada. Exactamente y literalmente es lo que le va a pasar a los cuerpos que resuciten, que vayan al infierno. Tampoco les va a pasar nada. ¿Sabe lo que significa eso? Que en el cielo usted va a estar feliz, gozoso. Y que en el infierno, por más fuego y azufre, ¿verdad?, al que esté sometido, a su cuerpo tampoco le va a pasar nada, o sea, tampoco se va a extinguir, tampoco se va a desaparecer. Y esa es una realidad de la cual vamos a hablar la próxima semana. Para nuestro chequeo de integridad, de evaluación personal, ¿verdad? Siempre tenemos un par de preguntas. Número 1, ¿cuánto debemos cuidar nuestro cuerpo terrenal para Dios? O sea que si Él me va a resucitar como sea, ¿quiere decir eso que no importa lo que yo haga con mi cuerpo aquí? Sí, no. Si es para el servicio del Señor, podemos morir como mártires, no hay problema. Pero si es para pecar, entonces no. Segunda pregunta. ¿Qué y cómo estamos sembrando en este cuerpo terrenal? ¿Haciendo tesoros aquí o en los cielos? ¿Cómo estamos usando este cuerpo? ¿Verdad? Número 3, vivimos con una visión de que nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos o Dios lo levantará con gloria y entonces vamos a honrar que somos templo del Espíritu Santo. 4, ¿estamos preparándonos para vivir en los cielos o en la tierra? Porque algunos pueden decir, ok, no importa, el Señor me va a resucitar, así que comamos y bebamos, total. De todas maneras nos vamos a morir. De algo hay que morirse, ¿verdad? Dice, de algo hay que morirse. Bueno. Pero eso no quiere decir que vamos a usar. Tenemos que ser responsables. Yo tengo un amigo al cual pues le dio un problema crónico, un coma diabético. Y él me compartió y el Señor hizo un milagro en su vida, lo sanó. Ahora, cuidado, para aquellos que creemos en los milagros, a veces entendemos mal lo que significa un milagro. Un milagro no quiere decir que si yo tengo diabetes, no me puedo volver a dar diabetes nunca más. No necesariamente. Si Dios me salvó de un ataque al corazón, eso no quiere decir que nunca más voy a tener un ataque al corazón. No, es que si Dios te sana es para siempre. Miren, en la práctica, ¿verdad?, todos se mueren. Y algunos se van a morir de aquello que el Señor les sanó. ¿Saben por qué? Porque no fueron responsables.
con aquello que el Señor los sanó. El amigo mío le dio un paro diabético y no se cuidó. Y después de un año se murió. Y todo ese tiempo yo le estuve diciendo, tienes que ser responsable con el milagro. Y no fue responsable con el milagro. Dios me sanó y ok, estoy sano. Es como cuando nosotros hacemos dieta. ¿Se han dado cuenta? El famoso y llamado síndrome del yo-yo. Yo. No, es que sube y baja, Sí. que sube y baja. ¿Verdad? Hacemos la dieta, ¿verdad? Y nos cuidamos 3 meses y bajamos de peso. Y entonces como bajamos de peso nos sentimos seguros, confiados, ya, perfecto, logré el peso que necesitaba. Y entonces ahora, bueno, dice una carita al aire, no es malo. Entonces empieza a comer por aquí, empieza a comer, y se empieza a descuidar. Y recupera. Ahí viene el efecto yo-yo. Bajó y otra vez vuelve a subir. Y entonces usted dice, no, tengo que cuidarme. Y otra vez vuelve a bajar de peso. Y otra vez vuelve a subir. Y así, yo-yo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Sí, claro, de algo tenemos que morirnos. Pero si nos cuidamos, podemos ser más útiles por más tiempo para la gloria de Dios. Si bien es cierto, Dios tiene un tiempo, ¿verdad? Y Él es el que decide si nos mantiene aquí o nos lleva, pero hay una parte que nos toca a nosotros, ¿no? Y debemos cuidarnos. ¿Y por qué? Porque un día este cuerpo va a resucitar, ¿verdad? Y vamos a ser transformados, sí, vamos a ser transformados, gloria a Dios por eso. Pero mientras estemos todavía en este cuerpo, tenemos que vivir para la gloria de Dios, ¿no? Y cuidarlo, porque somos templo del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que la bendigas y la prosperes en nuestras vidas. Gracias, Señor, por guiarnos a reflexionar sobre cuestiones muy prácticas, oh Dios, con respecto a nuestro cuerpo. Gracias, oh Dios, por hacernos entender que sí, en nuestro cuerpo, Señor, hay una tendencia, hay una influencia hacia el pecado, oh Dios, más Cristo, a través de su señorío y el poder de su resurrección, pues nos ha dado la autoridad y el poder para decirle no al pecado y vivir en este cuerpo vidas que te agraden, no solamente en una manera espiritual, sino en una manera visible, tangible, corporal, donde te honramos y bendecimos tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado, que el Señor les bendiga.